sido claro, o sea, que tiene que ver con los circuitos neumáticos e hidráulicos. Ya estamos claros que hay válvulas de control, válvulas de fuerza, hay marcas, correspondencias, temporizadores, contadores, diagramas espacio-fase o estado-fase. Ahí vamos. Pero comentábamos hace ratito con el compañero, ¿cómo te llamas, jovenazo? Luis Daniel. Con Luis Daniel comentábamos de que hay ocasiones que la parte de control netamente mecánica son sobrepasadas por las cuestiones del proceso. Por ejemplo, necesitamos controlar de manera más puntual el tiempo, necesitamos que sea un control, un mando a distancia. Por ejemplo, hasta ahorita lo que hemos visto han sido mandos a distancia, pero no dejan de ser mandos mecánicos. Imagínense si yo estuviera aquí en CEU, estudié en CEU y tengo que mandar una señal de arranque o paro a través de la red, ¿no? Pues ya mi mando mecánico, pues ya bailó las calmadas. Necesitaría yo un sistema electrónico a distancia para poder controlar ese actuador, ¿no? De hecho, algo que hoy está en boga es la industria 4.0 en el sentido de tener control, control puntual, se le llama control a tiempo o algo así como la traducción literal sería como un just time de tu proceso productivo, que a través de una aplicación, la que gustes, a lo mejor una plataforma de Siemens, o Festo o Allen-Bradley, la marca propia, te pudiera dar información sobre el minuto a minuto del qué está pasando en tu empresa. Imagínense, sería algo así como tener un diagrama de flujo y tú supieras qué válvula se activó, qué válvula se desactivó, cuál entrada salió, cuál entrada se quitó, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, para poderlo hacer de manera muy puntual, las empresas, la gente que está en industria, pues dice, ¿sabes qué? Pues necesito migrar mis sistemas de control mecánicos a sistemas de control eléctricos. Y cuando el eléctrico sobrepasa la capacidad instalada o las necesidades del cliente, se migran a cuestiones de automatización, a cuestiones de PLC, ¿no? Ahora, en ese sentido hay que ser muy claros, el ir modernizando equipos siempre es caro, ¿sale? Por ejemplo, una válvula 3.2 neumática, 100% neumática, de doble pilotaje, los costos andarán alrededor de los 1,200, 1,300 pesos, ¿sale? Una válvula Pneumatics, pero una válvula electroneumática de las mismas características andará alrededor de los 3,500, 4,000 pesos. ¿Por qué razón? Porque ya estamos hablando de equipo eléctrico, aunque manejen la misma presión y las mismas condiciones mecánicas, la señal es eléctrica, los cartuchos, los cilindros son diferentes y obviamente pues el costo pues es mucho más caro, ¿sale? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, voy a hacer un circuito muy sencillo que fue, si recordarán, fue uno de los básicos, de los primeros con los cuales empezamos el curso. Ahí lo pueden ver, es un mando manual. Voy a ponerle la unidad de presión, busco mi unidad de mantenimiento, creo que ya la empeñaron, ¿no? Ya la empeñé porque pues, ahorita con lo de la pandemia no alcanza la lana, entonces hay que buscar lana. Ya no veo mi unidad de mantenimiento. Ah, mira, acá está. Yo pensé que ya la había ido a empeñar. Mira, aquí está. Ahí está. Entonces, yéndonos al circuito básico, conectamos, arrastramos, conectamos, doble clic, seleccionamos este silenciador, seleccionamos la operación, le voy a poner, por ejemplo, que sea un botón y ya, ¿sale? Hago mi simulación, hago la simulación,
y vámonos, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. ¿Todo bien? Sale. Y resulta que pues ahora me dicen, ¿sabes qué, Alfredo? Vamos a migrar la empresa, necesitamos modernizarnos, tener a una persona con todo el día presionando un botón, pues no es rentable, hay que hacerlo de manera más dinámica. Entonces me sugieren, ¿sabes qué? Vamos a montar una electroválvula. Ah, chirrión, ¿y ahora cómo es eso? Entonces, para empezar, les comento un poquito, ya llevaron la materia de control industrial. No. No, profe. No, Bueno, No, entonces, profe. hoy No. como preámbulo, les comento que dentro del área de control industrial hay dos sistemas de control, el sistema americano y el sistema europeo. Ambos sistemas manejan su simbología particular. Si gustan, anotan tarea para mañana, investigar simbología en sistema americano y simbología en sistema europeo. ¿Sale? ¿Para qué? ¿Para válvulas o? Para circuitos de control eléctrico. ¿Sale? Las válvulas, qué bueno, qué muy buena pregunta. Cuando hablamos de diagramas de control electroneumático y electrohidráulico, el diagrama de fuerza, por ejemplo, este diagrama va a recibir el nombre de diagrama de fuerza. Y este diagrama de fuerza es válido tanto para el sistema americano y para el sistema europeo. Es válido, es universal, los símbolos son universales, el diagrama de fuerza. Pero el diagrama de control ya es diferente para el sistema americano y el sistema europeo. Por ejemplo, nosotros como ingenieros, pues estamos obligados a aprender ¿cuál? ¿El americano o el europeo? el americano. El americano, Los dos. ¿cuál? Los dos. Pues los dos, correcto. ¿Por qué razón? No sabemos dónde vamos a echar. Es correcto, no saben dónde van a caer y deben de tener experiencia pues para manejar ambos sistemas. ¿Sale? Recuerden que el sistema lo pone la empresa y ¿quién pone la empresa? Pues el que pone la lana. Y si la empresa tiene capital americano, pues sus proyectos estarán en ese sistema. Pero si es una empresa que le vende a Volkswagen, ¿en qué sistema tendrá que estar sus proyectos? ¿En qué sistema? Europeo, ¿verdad? Aunque sea una empresa de capital americano, a lo mejor como, no sé, es que ya hay muchas que ya tienen capitales de todo, pero, no sé, una proveedora a la que te imagines quiere trabajar con ellos, pues tendrás que aprender sus sistemas, sus políticas de control, etcétera. Bueno, vamos a pensar que vamos a trabajar en sistema europeo, por ejemplo. Aquí en su simulador tienen ya algunos símbolos, los voy a arrastrar para que los vean. Tomo este, tomo este, tomo este, tomo este. Un simulador de volada, miren, nos permite, por ejemplo, vean, aquí en su simulador, ¿sí ven los símbolos que están acá? Los de voltaje. Sí. Se ve. Sí, profe. Déjenme admitir a unos compañeros. Miren, este que está aquí, horizontal, es americano. Digo, perdón, es europeo. Este y este. Por ejemplo, si voy a trabajar en el sistema europeo, necesito este y necesito este. ¿Sale? Déjenme admitir otros dos. Ahí está. Voy a hacer un pequeño recuadro acá. Y aquí vamos a trabajar. Ahí está. Por ejemplo, este símbolo es de 24 volts de corriente alterna.
alternos, 220 volts alternos y 440 volts alternos. Esas son tensiones de control, ¿sale? Cuando nosotros tengamos físicamente una válvula o un contactor o algún elemento de control, lo que tenemos que hacer de primera mano es probar con tensiones bajas y con señales directas. ¿Por qué razón? Por ejemplo, yo te puedo tener una bobina de 24 volts de corriente directa y si le meto 24 volts de corriente alterna, pues la voy a dañar, ¿sale? Porque la bobina funciona con voltaje de corriente directa. Al meterle 24 volts de corriente alterna, esa señal sinoidal de onda, recuerden que son 60 ciclos por segundo, pues el rizo negativo o positivo, el primero que encuentre, le va a dar en la torre a la bobina, la va a quemar. Pero si yo tengo 24 volts de directa y le meto 24 volts de directa, pues el instrumento no se daña, ¿sale? Entonces, así de fácil, siempre empiecen con las tensiones de voltaje más bajas con corriente directa. Y si no funcionó con corriente directa y fue la tensión más baja, pues tomen corriente alterna, pero con la tensión más baja, que son 24 volts alternos, ¿sale? Porque si no lo hacen así, seguro la queman, segurísimo, no falla. Así casi sin temor a equivocarme, lo queman, ¿sale? Por ejemplo, vean, yo estoy arrastrando algunos símbolos que ya tiene su simulador. Por ejemplo, este que estoy arrastrando significa botón normalmente cerrado con retención, ¿sale? Es un botón normalmente con retención en sistema europeo. Si tomo este símbolo significa botón normalmente abierto con retención. Por lo regular, estos botones, estos se utilizan para paros de emergencia, tipo botoneras cabeza de hongo, ¿sale? Esas son esa es digamos que la nomenclatura en sistema europeo para indicar botones de paro de emergencia o con enclavamiento. ¿Y cuál es el enclavamiento? Vean, este pequeño risito, ¿sí ven este piquito? Este piquito significa retención, ¿sí lo ven? Sí, profe. Este piquito es la retención. O sea que yo lo activo y se va a quedar retenido. Lo activo y se queda abierto, normalmente abierto. Cuando los activo, cambian su estado de normalmente abierto a normalmente cerrado y viceversa, ¿sale? Y permanecen así hasta que tú físicamente los presionas. Y funcionan de manera diferente, por ejemplo, a estos. Vean la diferencia con estos botones, por ejemplo. Hago la simulación y vean, se queda enclavado y se queda enclavado, pero lo abro y no mantiene su posición. Estos por lo regular son botones normalmente cerrados o son botones sin retención, o sea, necesitan constantemente el pulso ahí para mantener su estado, diferentes a estos, ¿sale? El sistema europeo, por ejemplo, este rectangulito significa contactor, ¿sale? Contactor o relevador o cualquier elemento accionado por bobina, eso significa. Este símbolo significa válvula selenoide, ¿sale? Cualquier válvula selenoide. Cuando hablamos ya de diagramas de control, este símbolo puede ser cualquier válvula, una válvula 4-2, 3-2, 5-2, 5-3, 3/2, 3/3, la válvula que ustedes gusten y manden, o sea, puede ser cualquiera. Este de aquí viene siendo un auxiliar normalmente abierto, normalmente cerrado, independiente. Como no lo hemos asociado a ningún instrumento, pues ahorita no tiene algo que se llama marca. ¿A qué le llamamos marca? Una marca o correspondencia nos indica qué secuencias del circuito siguen. O sea, nos indica qué parte del circuito se van a activar
o se van a desactivar, ¿sale? Eso significa, ¿de acuerdo? Ahora, les pregunto, ¿todos han hecho alguna vez una instalación eléctrica en su casa? ¿No? Sí, profe. Sí, profe. bueno, vaya. No es ser que no haga nada en su casa, nada más tienen clases en línea. Pobres chavos, no los dejan ni respirar, ¿no? Bueno, ¿por qué les comento? Supongan ustedes que les piden hacer una instalación eléctrica, por ejemplo, poner un foco. Todos hemos hecho una extensión con un foco, ¿verdad? Sí. ¿Cierto o falso? Bueno, entonces imagínense, para que funcione el foco yo necesito un polo positivo y un polo negativo. Su simulador también tiene testigos o pilotos, por ejemplo, este es el símbolo de un piloto, ¿sale? De un piloto o un testigo. Yo le voy a mandar corriente al neutro. Tengo mi botón normalmente cerrado, voy a poner otro botón normalmente abierto. ¿Por qué estoy poniendo 3 botones? Vean, porque en un circuito de control convencional, tú tienes un botón de paro general, ¿sale? Tienes un botón de paro general, tienes un botón de paro parcial y tienes un botón de arranque, por lo regular. Al igual que hicieron los diagramas de control, presiono aquí, arrastro y suelto. Presiono aquí, arrastro y suelto. Presiono aquí, arrastro y suelto. ¿Sale? Ahora bien, aquí viene el polo positivo, pasa por el apagador y van a prender o van a mandar corriente a su contactor. De manera paralela, voy a conectar un piloto, un testigo, negativo, digo positivo, y cerramos circuito neutro. ¿Sale? Le doy doble clic y pues puedo seleccionar el color. Digamos, le pongo un color verde. El verde en circuitos de control significa arranque. Cuando le ponemos el color rojo significa paro general. Y cuando le ponemos el color amarillo significa paros de emergencia o paros parciales. ¿Sí se entienden? Sí. Sí. Perfecto. Ahora vean, voy a hacer una pequeña simulación. Le doy play. Me dice que están superpuestos. Le digo que sí, no hay bronca. Y presiono el botón. El circuito ya se cierra. Pasa la corriente, energiza el foco. Ya prendí mi foco. Ya me dice, nos dicen en nuestras casas las mamás, ¿sabes qué, hijo? Ya por lo menos ya vi que sabes poner una extensión. Ya estoy más tranquilo, ¿no? Ya, por lo menos para hacer instalaciones ya la armaste, ¿o no? Bien orgullosa. Bien orgullosos, dice, ya valió la pena mi mensualidad y tanta estar pagando al internet, ¿de acuerdo? Pero miren, ahorita se queda enclavado porque no lo ven, pero yo sigo presionando que no he soltado el botoncito. Si yo suelto el botoncito, vean cómo se apaga. Presiono otra vez, se prende y se apaga. ¿Por qué razón? Porque este botón solamente tiene una condición de normalmente abierto, no tiene memoria, o sea, le mando el pulso una vez y el circuito se abre, no retiene la señal. ¿Cómo retendría la señal? Tendría que idear una forma para que este circuito guarde esa memoria, o sea, se acuerde que ya le llegó un pulso de corriente por primera vez. Para hacer eso, yo me voy a valer de un auxiliar normalmente abierto. Denme un segundito. ¿Siguen viendo el simulador? Sí, Sí. profe. Un segundín.
Permítame tantito. Les explico ahorita qué es lo que estoy viviendo. Vean. ¿Pueden ver mi imagen, la que tengo en la pantalla? Sí, profe. ¿Ven el contactor? Sí. Bueno, Sí. ¿cómo funciona este contactor? Les acabo de comentar que ese simbolito, el rectangulito, significa contactor, que es un elemento que funciona a través de un pulso eléctrico que induce señal de corriente, le induce corriente a la bobina y mediante un resorte, un esfuerzo mecánico, tiene auxiliares que están dentro de la carcasa, ¿no? O sea, aquí tienen auxiliares 1 y 2, sale el auxiliar 1, el auxiliar 1 y 2 significa normalmente cerrado, 3 y 4 normalmente abierto, ¿sale? Aquí en la imagen ustedes observan abiertos, pero 1 y 2 significa normalmente cerrado, 3 y 4 normalmente abierto. Cuando se energiza la bobina, los auxiliares abiertos que pertenecen a este contactor se cierran y los auxiliares cerrados que pertenecen a esta bobina se abren, ¿sale? Ambos auxiliares, estos auxiliares dependen del estado normal de este solenoide, de este instrumento eléctrico. Cuando le mandas la señal de corriente a la bobina, los auxiliares abiertos se cierran y los cerrados se abren. 1 y 2 significa normalmente cerrado, 3 y 4 significa normalmente abierto. ¿De acuerdo? Físicamente es algo como esto. Y A1 ya. A1 y A2, A1 es para conectar la fase y A2 es para conectar el neutro del circuito. ¿Sale? Okay. A1 positivo, A2 negativo, 3 y 4 normalmente abierto, 1 y 2 normalmente cerrado. Físicamente, ¿cómo funciona? Cuando le mandas el pulso de corriente, energizas la bobina y mediante un sistema mecánico, los auxiliares abiertos se cierran y los cerrados se abren. ¿Sale? Estos instrumentos pueden tener auxiliares de control y auxiliares de fuerza. Por ejemplo, los auxiliares de control son los auxiliares que vamos a usar para mandar pulsos eléctricos a otras partes del circuito. Y los auxiliares de fuerza son los que vienen alimentados directamente al circuito de fuerza. Por ejemplo, la fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Sale? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se entiende, compañeros? Sí, profe. ¿Sí se entiende? Ocas. Me regreso al simulador. ¿Están viendo el simulador? Sí. Perfecto. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre cómo funciona este contactor, cómo abre y cierra los auxiliares? Incluso aquí en su simulador, ustedes pueden irlo rotulando. Por ejemplo, le pone aquí doble clic, le pone la leyenda A1. A1. Y aquí le dan doble clic. A2. Ahí está. ¿Sale? Este auxiliar yo lo voy a colocar en paralelo al circuito. ¿Cuál es el motivo de colocarlo en paralelo? Vamos para allá. Por ejemplo, antes de empezar a rotularlo, yo tengo que empezar a colocarle su nomenclatura. Por ejemplo, en el sistema europeo, todos los botones, interruptores, límites de carrera o sensores, que son señales de entrada, se van a numerar o se van a nombrar con la letra S. Por ejemplo, este es el primer botón, paro de emergencia, le voy a poner S0, doble clic. Este es el segundo, le voy a poner S1. S1. Y aquí, pues, es el tercero, pues le voy a poner el S2. Esto es una regla, o sea, tú debes de empezar siempre a nombrarlos con la letra S. Yo, por costumbre, siempre empiezo por el 0 para decir que es el primero, el 1 el segundo y así sucesivamente. Pero ustedes podrían empezar con el número 1, 2 o 3, esto ya son estilos.
En eso no hay ningún problema, pero lo que sí deben de poner siempre es la letra S, porque la letra S está tipificada o es exclusiva para el sistema europeo y significa acciones o señales que mandan señales que el sistema va a procesar, como de sensores, límites de carrera, algún microinterruptor, algún encoder, cualquier cosa que mande una señal. Y en el sistema europeo, la letra K, por ejemplo, le voy a poner el K0, le voy a poner la letra K0 para indicar que es un contactor y que es el primero que pongo. Ahora, si recuerdan que en la imagen, por ejemplo, en la imagen hay auxiliares que estaban físicamente en este mismo instrumento, ¿sí lo vieron? Sí. Sí. O casi. Entonces, para que este auxiliar pertenezca a este contactor, yo debo de ponerle la misma marca. Este K es la marca que identifica este contactor, entonces yo voy a poner el nombre de K0. Y de esa manera, el contactor o el contactor virtual identifica que este contactor o este auxiliar normalmente abierto pertenece físicamente a este instrumento. Oye, y aquí se puso un 2, porque esta es la línea 1 y esta es la línea 2, aunque es una línea parcial, también cuenta. Siempre se van a ir rotulando, por ejemplo, si me voy a la parte de arriba, aquí aparece el número 2, mira, lo puso acá, pero este 2 quiere decir que es la línea 1 y la línea 2. Si quiero identificar este auxiliar, le doy doble clic, dijimos que 3 y 4 es normalmente abierto. Le voy a poner 13 y aquí le voy a poner 14. ¿Qué significa auxiliar normalmente abierto del contactor K0? ¿Ya lo ven? ¿Sí? Para identificar las lámparas le voy a dar doble clic y estas se rotulan con la letra L y L, la que sea, ¿no? Le voy a poner acá, busco el texto si gustan. Aquí está el texto. Y le pongo L1, por ejemplo, lámpara 1. Ahí está. ¿Ya lo ven? Ahora, Sí. le doy play. Le digo OK. Ya. Presiono el botón de arranque y vean, la corriente pasó por primera vez por acá. Vean que el botón lo activé, pero se abre. Pero bastó con el primer milisegundo para que pasara el pulso de corriente y de manera paralela se cerró el auxiliar. Al cerrarse el auxiliar, la corriente se puenteó a través de su auxiliar normalmente abierto y mandó la señal al contactor para que éste retuviera esa señal, como si tuviera una memoria, para que se acordara. ¿Sabes qué? Acuérdate que ya te llegó por primera vez el pulso de corriente, manténlo en esa posición. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí, profe. Sí. Ahora, si yo lo quiero detener, pues tengo este paro parcial. Quiero arrancarlo, lo arranco, lo paro. Arranco y paro. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Para qué nos sirve tener un normalmente abierto y normalmente cerrado en el contactor? Porque puede haber, a lo mejor, mira, qué buena pregunta. Por ejemplo, vean, hace un momento yo les comenté que el color y sirve para saber cuando un circuito está abierto o un circuito está parado o arrancado. Vamos a buscar, mira, voy a detener la simulación. Por ejemplo, este auxiliar lo voy a poner aquí arriba. Ahora les comento, los auxiliares abiertos, todo lo que son señales de control van en la parte superior, botones, auxiliares, etcétera. Todo lo que son las señales de salida como contactores y lámparas o electroválvulas van en la parte de abajo. Por ejemplo, yo voy a decir que este auxiliar pertenece también a este contactor, ve.
lo voy a poner en paralelo para que también se acuerde. Voy a sacar una bobina, digo una bobina, una lámpara. Ahí está mi lámpara. Y la voy a conectar. Le doy doble clic y voy a seleccionar el color rojo. Por ejemplo, el rojo significa paro general. Le voy a poner su marca, le voy a decir que es la lámpara 2, por ejemplo. Y voy a decir que este auxiliar pertenece a esta bobina. Le voy a dar K0. Ahora mira, ve, apareció un auxiliar normalmente cerrado y está en la línea 3. 1, 2 y 3. Y le voy a dar doble clic aquí, le voy a poner, ya usé el auxiliar 1, voy a usar el auxiliar 2, le voy a poner que es un 21 y aquí un 22. ¿Por qué 1? Porque es el auxiliar 1 que pertenece al contactor casero. ¿Por qué 2? Porque es el auxiliar número 2 que pertenece al contactor casero. 3 y 4 normalmente abierto que pertenece al contactor casero. 1 y 2 normalmente cerrado que pertenece al contactor casero. ¿Sale? Ahora, si yo hago la simulación, dice que están abiertas mis nodos ahí, están encimados, ve. De manera automática el circuito está cerrado, o sea, quiere decir esto que no he accionado el arranque. Para eso me serviría, por ejemplo, en este caso, tener un auxiliar normalmente cerrado. Me va a decir que el circuito está parado. Pero en el momento que yo presione S2, ve, el auxiliar normalmente cerrado se abrió y me dijo que ahora está trabajando. He arrancado el equipo. De esa manera, yo puedo saber si el equipo está funcionando o no. ¿Quedó clara la pregunta? Sí, profe. Entonces, 1 y 2 es normalmente cerrado, ¿verdad? ¿Correcto? 3 y 4 normalmente abierto. Perfecto. Gracias. ¿Preguntas hasta ahí, compañeros? ¿Va bien? Todo bien. Perfecto. Ahora voy a detener la simulación, ya se nos está acabando el tiempo. Si lo hago muy rápido, no se preocupen, mañana retomo desde donde me quedé, no pasa nada. Pero por ejemplo, si ahora yo quisiera mandar mi señal a la electroválvula que tengo ahí arriba, por ejemplo, voy a seleccionar esta. La selecciono, sigue siendo el auxiliar del contactor y voy a poner el solenoide aquí. Voy a cerrar mi circuito. Tendría yo que editarlo. Sigue siendo 3, pero sería el auxiliar número 3. Y aquí el auxiliar también número 3. Ya usé el auxiliar 1, el auxiliar 2, el auxiliar 3. 3 y 4 normalmente abierto. Y aquí esta electroválvula le voy a poner una marca. Que va a ser le voy a nombrar con la letra Y. Y le voy a poner Y0. ¿Por qué Y0? Porque es la primera que uso y el sistema europeo, la letra Y está reservada para electroválvulas. ¿Hasta ahí preguntas? No, profe. Ok. No, profe. Entonces, ya para ir cerrando, voy a cambiarle el mando a esta electroválvula. Le pongo, selecciono solenoide y le pongo la marca Y0. Bueno, por tiempo nos vamos a quedar aquí, muchachos. El día de mañana continuamos.
Buena tarde y pues ahora sí nos vemos el día miércoles, jóvenes. ¿Sale?